Hola, hola, aquí estamos de nuevo en el canal NEC con Joel Martínez. Muchas gracias a Ever Hernández que nos hizo la sugerencia para hablar de la tabla 220.55. Pon mucha atención, Ever. Sabemos que te estás preparando para tu examen de máster. Esperemos que pronto vayas a presentar y que pases tu examen para que obtengas la licencia y vengas aquí a platicarnos tus experiencias y compartas con nuestros estudiantes algunas sugerencias para facilitar el examen. Vamos a ver la tabla y te la voy a explicar, vamos a ver unos ejemplos y espero que eso disipe tus dudas. Ok, aquí estamos en la tabla 220.55. Demand factors and loads for household electric ranges. Factores de demanda y carga para electrodomésticos. Estufas, hornos y estufas que van empotradas en la encimera de los gabinetes, ¿ok? Vamos a ir desglosando esta tabla. En el lado izquierdo nos indican el número de aparatos. Número de aparatos. Y luego tenemos la columna A. Esa columna nos sirve para los aparatos que son de menos de 3.5 kilowatts, 3500 watts. Para este punto ya debemos de saber que los kWs o kVAs son equivalentes a 1000 watts. ¿Ok? En la columna B tenemos aparatos que van desde los 3500 watts hasta los 8750 watts o 3.5 kilowatts a 8 3/4 kilowatts. Y en la columna C tenemos para aparatos que no excedan los 12 kW, los 12 kilowatts. Entonces vamos a ver aquí, primeramente en la columna A y B son porcentajes. De acuerdo al número de aparatos y al nameplate del aparato, vamos a agarrar el porcentaje de la columna, lo que nos indique la columna. Ejemplo, columna A, aparato de 3200 watts. Un aparato al 80%. Entonces tomamos ese valor. 3200 por 0.8 y esa va a ser nuestra demanda. Igual en el B. Un aparato de 6 kW, también al 80%, 6000 por 0.8 y esa es nuestra demanda. Entonces vamos a ir viendo. Y en esta tabla, como ya lo has de saber, lo más importante, bueno, todo es importante, no quiero que me malentiendan, pero al poder saber lo que las notas nos indican, entonces los problemas se nos van a facilitar, los problemas en el examen. Tiene 5 notas, 4 de ellas muy importantes en el examen. Y vamos a irlas viendo junto con ejemplos. Como aquí pueden ver, en la nota 1 nos dice aparatos de más de 12 kW a 27 kW, todos del mismo rating. Para estufas clasificadas individualmente, más de 12 kW, pero no más de 27. La demanda máxima en la columna C debe ser incrementada 5% por cada kilowatt adicional o fracción mayor que exceda los 12 kW. ¿Qué nos está diciendo la nota 1? Para aparatos de arriba de 12 kW, pero que no exceda 27 kW. Por cada kW que exceda 12, vamos a agregar un 5% al valor que nos da la columna C. Un breve ejemplo sería una estufa de 13.6 kW. En la columna C nos indica que una estufa debemos de tomar 8 kW como demand factor. Pero esta estufa en cuestión se está excediendo un kW.6. El punto 6 ya es redondear a otro, entonces excede 2 kW. El valor de la columna C. Entonces, en este caso, si es 8000,
se le agrega el 10% y nuestra demanda sería 8,800 watts. Así trabaja la nota 1. La nota 2 nos indica que las estufas de 8.3 cuartos kilowatts a 27 kilowatts, que no sean del mismo rating, pero que no excedan 27. Estufas de más de 8.3 cuartos kilowatts hasta 27 kilowatts de distinto valor nominal. Para estufas con potencia individual nominal de más de 8.3 cuartos kilowatts y de diferente capacidad nominal, pero que no superen los 27 kW, se debe calcular un valor nominal promedio sumando las capacidades nominales de todas las estufas para obtener la carga total conectada, usando 12 kW para cada estufa de menos de 12 kW y dividiendo entre el número total de estufas. Después se debe aumentar la demanda máxima de la columna C un 5% por cada kilowatt o mayor fracción en que este valor promedio exceda 12 kilowatts. Vamos a ver, esta nota es muy interesante y es sencilla, nada más hay que entenderla. Aquí nos está indicando, vamos a poner este ejemplo, trabájalo, agarra tu papel y vamos a trabajarlo. Tenemos 20 estufas, 10 son de 11,000 kilowatts y otras 10 son de 14 kilowatts. Lo que la nota nos está diciendo es que cada aparato que sea menor de 12 kilowatts, tenemos que marcarlo a 12 kilowatts. Y lo demás, lo que nos digan las otras, en este caso son 14 kilowatts. Lo que vamos a hacer es añadir los kilowatts y luego dividirlos por el número de estufas y luego aplicar el factor de demanda de la columna C. Ahí vamos. En 10 estufas de 11 kilowatts, como los tenemos que tomar a 12, serían 120 kilowatts. Más 10 estufas de 14 kilowatts son 140 kilowatts. Más 120 hacemos un total de 260 kilowatts. Y si dividimos ese número entre 20, que son las 20 estufas, dividimos por 260 entre 20 y nos da 13 kilowatts. Nos dio 13 kilowatts. Vamos a la tabla, vemos 20 estufas. En la columna C nos dice que son 35 kilowatts. La operación excedió 1 kilowatt, nos dio un averaje de 13 kilowatts por estufa. Nada más excede 1, es 35 más el 5%, y esa sería nuestra respuesta en este caso. Esa es la nota 2. Espero que me la entiendan. Pausen el video, lo revisan, chequen bien los números cuando calculen. Por ejemplo, una vez más, 35 por 1.05 y ese sería el valor. Entonces, revisen bien. Vamos a ver la nota 3. En la nota 3 nos indica que aparatos de más de 1 kilowatt 3 cuartos hasta 8 3 cuartos, en lugar del método proporcionado por la columna C, se permitirá sumar el valor nominal de la placa de características de todos los electrodomésticos de cocción de más de 1 kilowatt 3 cuartos nominales, pero de máximo de 8 3 cuartos kilowatts, y multiplicar la suma por los factores de demanda especificados en las columnas A y B para el número dado de electrodomésticos. Cuando el valor nominal de los electrodomésticos de cocción corresponda a ambas columnas A y B, se debe aplicar los factores de demanda de cada columna a los electrodomésticos de esa columna y sumar los resultados. Aquí ahorita vamos a ver un ejemplo en el que vamos a tener diferentes aparatos que caen en la columna A y en la columna B. Vamos a suponer 5 y 5, y luego primero hacemos los de la columna A, sacamos su valor, y luego hacemos los de la columna B y sacamos el valor y luego lo añadimos, y ese es nuestro factor de demanda en este caso. Ahorita que veamos el ejemplo les voy a recordar y lo van a entender. En la nota 4 dice carga del circuito ramal o branch circuit. Se permitirá calcular la carga del circuito ramal de una estufa de acuerdo con la tabla 2.20.55. La carga del circuito ramal para un horno de pared o una parrilla de
de encimera debe ser el valor nominal de la placa de características del electrodoméstico, la carga de un circuito ramal de una parrilla de encimera y máximo dos hornos de pared conectados todos al mismo circuito y situados en la misma estufa. Se debe calcular sumando los valores nominales de la placa de características de cada electrodoméstico y considerando ese total como equivalente a una estufa. ¿Qué nos dice esta nota? Esta nota nos está diciendo que nos permiten para el branch circuit en una cocina donde va a haber un máximo de 2 hornos empotrados en la pared y una estufa que se empotra en la encimera de los gabinetes, nos permite que sumemos el nameplate, lo que conocemos como el nameplate, las especificaciones del aparato. Vamos a suponer que los 2 hornos sean de 4 kW y la estufa sea de 6 kW. Entonces tenemos 2 hornos de 4 kW y una estufa de 6 kW. Sumamos y nos da 14 kW. Y nos dice que tratemos esos tres aparatos como una sola estufa. En este caso, iríamos a la columna C. La columna C, y para una estufa el factor de demanda es de 8 kW. Como excede 2 kW de 12, le vamos a agregar el 10% y nuestra respuesta en este caso sería 8800 watts. Vamos a ver los ejemplos. Ya miramos la tabla, regresen el video como lo necesiten y entiendan las notas. La nota 5 dice que esta tabla se aplica también a electrodomésticos de cocción de más de 1 kW 3/4 nominales utilizados en programas educativos. Vamos a ver los ejemplos. Tabla 220.55, Cooking Equipment. El primer ejemplo es what is the demand load for a single 12 kW range. Ya sabemos que tenemos que ir a la tabla y vamos a la columna C. Estamos aquí en la tabla. La pregunta nos dice que ¿cuál es el demand load para una estufa de 12 kW? Es una estufa. Y en la columna C nos dice que 8 kW. Esa es nuestra respuesta, 8 kW. Vamos a ver el siguiente ejemplo. What is the demand load for 10, 12 kW ranges? ¿Cuál es el factor de demanda para 10 estufas de 12 kW? Vamos a mirarlo. Vamos de nuevo a la tabla 220.55, ubicamos 10 estufas y en la columna C dice 25 kW. Ok, vamos a entender una vez más. Es importante que no se nos olvide que en la columna A y columna B los números que nos aparecen son porcentajes. En la columna C son kW. Aquí por ejemplo este 49 es un 49%. Este es un 34%. Y el 25 es 25 kilowatts. En este ejemplo no aplica envolver la columna A ni la columna B. Es 10 estufas, columna C, 25 kilowatts. Esa es nuestra respuesta, 25 kilowatts. Vamos a ver el siguiente. What is the demand load for 30 12 kW ranges? 30. ¿Cuál es el factor de demanda para 30 estufas de 12 kilowatts? Volvemos a la tabla. Muy importante que checar la tabla. Buscamos 30. Aquí nos dice que este renglón aplica para de 26 a 30 estufas o aparatos
Y luego nuestra respuesta es 15 kilowatts más 1 kilowatt por cada estufa. Es muy sencillo. 30 estufas de 12 kW. Nuestro factor de demanda sería 15 kW más 1 kilowatt por cada estufa. ¿Cuántas estufas tenemos? Tenemos 30 estufas. Entonces sumamos 15 kW más 30 de cada más 30 que hacen 1 kW por cada estufa. Entonces nuestra respuesta en esta pregunta son 45 kW. 45 kilowatts es nuestra demanda, nuestro valor de demanda. Vamos a ver este ejemplo. What is the demand load for one 16 kW range? El factor de demanda para una estufa de 16 kilowatts. Una vez más, la tabla 220.55. Vamos a la columna C para un aparato y nos dice que son 8 kW. Como esta estufa excede 2 kW, el valor perdón, 4 kW, el valor de 12, se le va a agregar 20% del valor de la columna C. Son 4 kW los que se pasa, 5% por cada uno, son 20%. Entonces, en este caso sería 8000 por 1.2 y nos daría 9.6. Vamos a revisar. 9.6. Ustedes traen calculadora. Vamos a tratar de que no equivocarnos. Entonces, pero sí en el que nos acuerdemos de las reglas a seguir, de que la columna C, si excede cada kilowatt que exceda 12, se le agrega el 5% al valor de la columna C. En este caso agregamos 20% porque se excedía 4 kilowatts en la estufa. Vamos a ver este otro ejemplo. What is the demand load for 10 16 kW ranges? Ok. ¿Cuál es el factor de demanda para 10 estufas de 16 kW? Ok. Volvemos a la tabla 220.55. Checamos las 10 estufas. Nuestro valor sería el valor de la columna C, 25 kW. Pero estas estufas en cuestión exceden 4 kW los 12 que marca la columna C. Entonces a este valor hay que agregarle el 20% una vez más. Sería 25 por 1.2 y nos va a dar 30 kW. Esa es nuestra respuesta. Esa es la respuesta. Entonces, vamos a seguir viendo estos ejemplos. Dice aquí, what is the demand load for 10 6 kilowatts ranges? ¿Cuál es el factor de demanda para 10 estufas de 6 kilowatts? Ahí vamos a checar la tabla. Dice 10 estufas de 6 kilowatts. En esta ocasión vamos a buscar nuestro valor en la columna B, porque cae en esa categoría. Entonces, 10 estufas de 6 kilowatts se va a hacer un D-rate al 34% de lo que nos dé de 60 kilowatts. Primero vamos a multiplicar 10 por 6 y vamos a tener 60 kilowatts de las 10 estufas. Ese valor lo vamos a multiplicar por 0.34 y nos va lo que nos dé. Esa es nuestra respuesta. 60 por 0.34, 20.4 kilowatts. 20.4 kilowatts, 20.400 watts. Vamos a ver este otro ejemplo. Dice, hey, 10 unit apartment complex
has 5 units with 3 kW cooktops and 5 units with a 6 kW range. What is the total cooking appliance load? Ok, aquí nos está diciendo que un complejo de apartamentos de 10 unidades tiene 5 unidades con estufas empotradas en la encimera del gabinete con valor nominal de 3 kilowatts y 5 unidades con estufas de 6 kilowatts cada uno. ¿Cuál es el total de los aparatos, de la demanda de los aparatos, de la carga de los aparatos? Nos está preguntando cuál es el total. En este caso, volvemos a la nota 3, que es la que nos permite usar las columnas A y B y luego añadirlas. Empezamos primero por los aparatos de 3 kW. Son 5. Vamos a checar la tabla. Son 5 aparatos de 3 kW y aquí nos indica que al 62%, 15,000 o 15 por 0.62 y nos da un valor de 9.3 kW. Ese valor lo apuntamos y luego vamos a ver que tiene 5 unidades con estufas de 6 kilowatts. Entonces multiplicamos primeramente 6 por 5 son 30, pero hay que ver la tabla para ver qué porcentaje nos indica. En esta ocasión vamos a checar una vez más 5 aparatos que ahora caen en la columna B porque son de 6 kilowatts. Entonces aquí nos dice que de esos 5 aparatos el valor lo vamos a bajar al 45%, que son 6 por 5, 30 kW. Entonces es 30 por 0.45 y nos da 13.5 kW, 13.5 kilowatts. Y lo añadimos con la primera suma y esa es nuestra respuesta. Vamos a ver la respuesta. Aquí estamos. 9.3 kW por las cooktops de 3000 watts o de 3 kW más 13.5 kW de las estufas de 6 y el total nos da nuestro factor de demanda serían 22.8 kilowatts. Entonces una vez más detén el video, regrésate y checa bien la nota, los ejemplos para que lo entiendas. Es fácil. A veces uno como que se apura mucho o no entendemos bien el lenguaje, pero en realidad una vez que entiendes las notas, los ejercicios son fáciles. Ahora vamos a ver lo que nos dice la nota 4, que dice carga del circuito ramal. Se permitirá calcular la carga del circuito ramal de una estufa de acuerdo con la tabla 220.55. La carga del circuito ramal para un horno de pared o una parrilla de encimera debe ser el valor nominal de la placa de características del electrodoméstico. La carga de un circuito ramal de una parrilla de encimera y máximo 2 hornos de pared conectados todos al mismo circuito ramal y situados en la misma estufa. Se debe calcular sumando los valores nominales de la placa de características de cada electrodoméstico y considerando ese total como equivalente a una estufa. Ok, una vez más, la nota 4. Branch Circuit Load. Será permisible calcular la carga del circuito para una estufa de acuerdo con la tabla 220.55. Punto. Ahí es una regla. Y luego empieza el circuito, la carga del circuito ramal para un horno empotrado en la pared o una estufa empotrada en la encimera será tomado el nameplate rating del aparato. La carga del circuito para una estufa empotrada en una encimera
y no más de dos hornos empotrados en la pared, todos alimentados del mismo circuito y localizados en el mismo cuarto, serán calculados añadiendo el nameplate rating de cada aparato individual y tratados como una estufa. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Por ejemplo, en esta nota, tenemos una estufa, una cooktop, digamos de 6 kW, y tenemos dos hornos. Ya les había yo comentado este ejemplo. Tenemos dos hornos de pared de 4 kW cada uno. Entonces esta regla nos permite añadir los nameplates de los tres aparatos y tratarlos como una sola estufa. Sería en este caso 14 kW, y vamos a la columna C, en una estufa a 8 kW, pero como excede 2 kW, agregamos el 10% de ese valor y nos daría el total de 8800 watts o 8.8 kW. Esa es nuestra respuesta en este caso. Así es esto, Ever. Dale una repasadita. No creo que batalles, vas a estar bien. Mucha suerte en tu examen y adelante, ánimo. Recuerden que nuestro reto diario es superarnos a nosotros mismos. Nos vemos en el siguiente video.